Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí en la lectura. ¿Saben por qué predicamos el Evangelio los días sábados en la reunión de jóvenes? ¿Se han preguntado cuál es la razón de todos los sábados, sábado tras sábado y los domingos también, predicamos el Evangelio? La razón es que el Evangelio es una verdad. El versículo 1, el versículo 18, habla de una verdad que es necesario conocer. Y el Evangelio es esta verdad. Y es necesario para la vida de cada uno que la conozca. Y yo estoy seguro que la mayoría aquí ha escuchado el Evangelio. Pero el Evangelio no es solo creer en Cristo y decir un día, orar a Dios y decirle, sálvame. No es solo eso. El Evangelio es lo que está aquí, y de hecho el libro de Romanos habla solo del Evangelio prácticamente, y es un cambio de mente. Cada uno de ustedes tiene que cambiar su mente si dice creer en el Evangelio. También se puede referir como una sabiduría. El que cree en Cristo ya no es sabio para sí mismo, sino que tiene la sabiduría de Dios. Ese cambio de mente, esa sabiduría para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, es el Evangelio. Y vamos a ver en estos versículos, en unos 20, 25 minutos, cómo es que algunos, los que están referidos aquí, a pesar de creerse sabios y de creer que estaban viviendo una vida bien, de vivir una buena vida, como ellos creían que era bueno vivirla, en realidad eran necios y tenían su entendimiento entenebrecido. Otra pregunta que tenemos que hacernos, y que seguramente muchos se hacen, es, por ejemplo, si Dios es tan poderoso y tan bueno y tan justo, ¿por qué no arrasa de una vez con toda la maldad y deja limpio el planeta y empieza con los buenos nomás? Y obviamente yo me considero bueno, entonces me quedo, y todos los demás malos, la gente mala se va y nos quedamos los buenos. ¿Por qué no hace eso Dios? ¿Por qué no elimina las guerras? ¿Por qué no elimina a los ladrones, los peligros, los accidentes, la pobreza? ¿Por qué no hace eso? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué Dios no hace eso? Resulta que si hiciera eso, cada uno de los que estamos aquí seríamos arrasados. Porque la justicia de Dios
de la que se habla en estos versículos y el poder y la deidad que se hacen claramente visibles para el hombre, no permite ningún tipo de pecado, por más mínimo que sea. Así que si quisiéramos arrasar la maldad y las guerras y la pobreza y todos los problemas del pecado, también nosotros, tú y yo, seríamos arrasados. No es tan simple como pedirle a Dios que borre y que empiece de nuevo y que elimine toda la maldad. No es tan simple, y no fue tan simple. De hecho, y aquí nos adelantamos al final de la reunión, fue tan difícil que tuvo que venir el mismo Hijo de Dios a solucionar el problema. Como les decía, el versículo 18 nos habla de una verdad. Y esta verdad es detenida por los hombres. Hay hombres que detienen esta verdad que necesita ser propagada, esta verdad que necesitamos saber, que necesitamos conocer. Hay hombres que la detienen. La detienen con injusticia, dice al final del versículo 18. Estos hombres que detienen con injusticia esta verdad, logran, la consecuencia de esta detención, de esta verdad, es la impiedad y la injusticia. Si tú estás entre los hombres que detienen esta verdad, no eres salvo, a pesar de haber escuchado el Evangelio muchas veces. Incluso un creyente podría estar, sin quererlo, como vamos a ver, deteniendo también esta verdad. Hay una verdad. La verdad está descrita en los versículos 19 y 20. En el 21 y 22 se ve lo que pasa cuando se detiene esa verdad, y el 23 está la consecuencia final. Entonces, veamos cuál es la verdad. Versículo 19. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. También otra cosa que se dice mucho es que, ¿qué pasa cuando uno le predica el Evangelio a alguien, cuando uno conversa con alguien acerca de Dios? Suele salir rápidamente la pregunta, en vez de preocuparse de uno mismo, que le están hablando la verdad, se preocupa del indígena que vive en la selva amazónica. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo es que él puede? Tú me estás hablando de que yo tengo que ser salvo, ¿y qué pasa con él? Mire, vamos a ver aquí que hay una verdad fundamental acerca de Dios que tú y yo debemos conocer, que cambia la forma de pensar y que también esa misma verdad le cambia la forma de pensar al indígena que está en el Amazonas. La verdad es la misma. Dice el 19, lo que se conoce de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay una verdad acerca de Dios que es manifestada. Versículo 20, las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo, su eterno poder y deidad. Cuando tú piensas en Dios, ¿piensas en que es un Dios poderoso? Cuando piensas en la deidad, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente cuando te imaginas a Dios? Dice que las cosas invisibles de Él, Dios es espíritu y es invisible, nadie le ha visto a Dios. Las cosas invisibles de Dios, a pesar de ser invisibles, son manifiestas. Cosas invisibles como su eterno poder y su deidad se hacen visibles, las podemos ver claramente, dice el versículo 20, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y aquí quiero que me acompañen con su imaginación. Y vayamos a... Les iba a poner fotos, pero después dije mejor la imaginación de cada uno nomás. Imagínense el lugar, o si no han estado presentes, la imagen, en internet uno siempre se encuentra con imágenes, más sorprendente lo más sorprendente que le haya, que hayan visto, que le haya llamado la atención. Cosas sorprendentes, por ejemplo, que a mí me llaman la atención, quizás por mi profesión, son las montañas y los valles,
la naturaleza, los paisajes, el suelo. En resumen, es tremendo. Cuando usted ve un desierto, si ha tenido la oportunidad de estar en el desierto, cuando ve la cordillera de los Andes, Chile es un país fantástico, lleno de la creación de Dios a la vista. Aquí mismo, en la desembocadura, no sé si ha ido y ha subido ese cerrito, un cerrito chiquitito, que se puede escalar, que se puede subir, no es necesario escalarlo. Y ve ahí por un lado el río Biobío, grande, desembocando en el mar por un lado, por el otro lado ve el Océano Pacífico. O la cordillera de los Andes, si le ha tocado subir algún volcán. O si le ha tocado mirar las estrellas. Imagínense la foto más espectacular que tengan en su mente. Esa imagen es una imagen de Dios. Lo que está viendo usted ahí es a Dios. Son las cosas invisibles de Dios que se hacen visibles a través de su creación para partir. Y ahí comienza. Dice, aquí no dice la creación, dice las cosas hechas. Una de las cosas que hizo Dios fue la creación. Si de ahí nos saltamos al mundo, porque ese es el mundo inerte, ¿cierto? Las cosas que no tienen vida, que son sorprendentes. Pero vamos a lo que tiene vida. La vida misma, la biología, las plantas, los animales, el cuerpo humano. Sorprendente. El mismo nacimiento de un ser vivo. Las cosas hechas manifiestan las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad. Es decir, cuando vemos todas estas cosas que Dios ha hecho, lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra mente es ver a Dios. Y lamentablemente, no todos vemos a Dios en esas cosas. Y quizás muchos de los que vemos a Dios actuamos después como si no lo viéramos. Y ese es el problema. A pesar de decir que vemos a Dios en esas cosas, quizás ahora cada uno de ustedes dice, sí, es sorprendente, cuando vi la Vía Láctea me sobrecogí. Pero pasó un minuto, miré el celular y seguí haciendo scroll con Instagram. O no sé, TikTok. El ver a Dios en esas cosas hechas debería provocar un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, porque estamos viendo a Dios, y es un Dios poderoso. Dios no es una palabra, ni un concepto, es una persona, es Dios, y es poderoso. Para haber hecho todas esas cosas tan grandes, tiene que ser un Dios poderoso, y además es un Dios justo. Dijimos al principio que si Dios quisiera solucionar el problema de la maldad y del pecado, todos nosotros desaparecemos. Porque Él es justo. Y este Dios poderoso y justo va a cobrar lo que se merece nuestra injusticia. Así que no es tan simple como ver todas estas cosas hechas, pensar en Dios y no hacer nada y seguir igual. No podemos seguir igual al ver a Dios. Así que el indígena del Amazonas, que nunca ha escuchado el Evangelio, tampoco tiene excusa. Eso es lo que está explicando el apóstol. Porque las cosas hechas son las que permiten ver las cosas invisibles de Dios como su eterno poder y deidad. Esa es la verdad. No es pensar en Dios como algo filosófico ni tan complejo. Es darse cuenta que hay un Dios poderoso. Y este Dios poderoso que hizo todas estas cosas le va a demandar a usted justicia. Y lamentablemente, cada uno de nosotros no cumple el estándar que Dios demanda de justicia. Vamos a los siguientes versículos. 21 y 22. El 21 dice que habían conocido a Dios, es decir, lo que yo les decía recién.
¿Vieron a Dios en las cosas hechas que muestran lo invisible de Dios? ¿Lo vieron? ¿Lo conocieron? Pero lamentablemente, y este es el problema, y aquí caemos todos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuando nos enfrentamos a Dios, a este Dios poderoso, debemos hacer algo. No podemos quedarnos igual. Y lo que la sentencia o lo que concluye el apóstol aquí es que, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que todo lo contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta no es una sabiduría de ser inteligente, de saber muchas cosas. La idea aquí de sabiduría es simplemente la sabiduría de cómo vivo mi vida. ¿Cómo vives tu vida? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿La estoy viviendo sabiamente o la estoy viviendo neciamente? Hay dos opciones. O estoy viviendo mi vida sabiamente, según esto, o la estoy viviendo neciamente, con mi corazón entenebrecido, lo que significa que no le estoy dando gracias a Dios, ni tampoco estoy conociendo a Dios, a pesar de haberle visto. Porque le vi a través de las cosas que no, vi lo invisible de Dios a través de las cosas hechas, las cosas que Dios hizo. Me enfrento a Dios, pero sigo viviendo mi vida de forma necia, con mi entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Que le cierro la puerta a Dios, o lo encierro en una caja. ¿Se acuerdan del versículo 18 cuando partimos diciendo que detienen con injusticia la verdad? La idea es que esta verdad, la verdad de Dios, la tengo encerrada, guardada, escondida, donde no me moleste. Porque molesta, ¿cierto? De hecho, quizá se está sintiendo un poco incómodo en este momento. Porque yo le estoy diciendo que probablemente, a pesar de ver a Dios, no está tomando una acción. Y eso está bien, porque lo que significa es que nos estamos dando cuenta que estoy guardando a Dios en una caja, donde oscuro, donde no me moleste, para que no salga a la luz la verdad. Que la verdad quede oculta, quede guardada, que no se transmita, que no me ilumine, que no provoque un efecto en mi vida. Estoy deteniendo la verdad. Y no es que la estoy deteniendo para que los demás no la escuchen, la estoy deteniendo para mí, para que no actúe en mi vida. Estoy deteniendo la verdad acerca de Dios para que no actúe y que cambie mi vida y ya no sea una vida necia, sino que sea una vida sabia. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Incluso siendo creyente. Podríamos estar escondiendo la verdad en una caja y preocupándome de otras cosas. Dice el 23 que cambiaron. Fíjense, los que viven su vida de forma necia, los que están escondiendo y deteniendo la verdad, cambiaron la gloria de Dios. Dice el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí usted me dice, no, pero yo no hago eso. Yo no tengo ídolos. Pero claro, porque los ídolos van cambiando en la historia de la humanidad. Pero son ídolos igual. Tenemos que actualizar el tipo de ídolo a la época que vivimos hoy día. Quizá para la época más antigua, un padre de familia que tenía que alimentar a su familia y vivía en un campo, necesitaba de que el sol le iluminara para que crecieran sus plantas y en invierno que viniera la lluvia para tener sustento. Ese era el deseo y la necesidad.
de aquella persona y de la mayoría probablemente de las personas que vivían de la agricultura. No es nuestra realidad, nosotros no vivimos de eso ahora. Entonces, si esa persona vivía de forma necia, lo que iba a hacer, a pesar de ver la naturaleza, iba a cambiar la gloria de Dios. En vez de darle gloria a Dios, iba a cambiar esa gloria en adorar ídolos. Y se iba a hacer un ídolo del sol, un ídolo de algún tallado de madera, porque necesitaba madera para hacer fuego. Iba a tener sus ídolos, que iban a estar asociados a su bienestar. Y él iba a poner su energía, su fuerza en adorar esos ídolos porque confiaba que ellos le iban a hacer bien. Vivía en forma necia. El día de hoy ya nadie vive, probablemente a no ser que tenga un negocio de fruta, nadie vive hoy día de la agricultura, probablemente en lo que estamos aquí. Pero vivimos de otras cosas, entonces nos hacemos otro tipo de ídolos. Pero la consecuencia es la misma. Y vivimos de forma necia igual. Cambiamos, no damos gloria a Dios ni le damos gracias, sino que cambiamos eso por nuestros propios ídolos. Eso es lo que dice el 23. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cosas corruptibles. Y al día de hoy, una cosa corruptible, por ejemplo, es el trabajo, afanarse en el trabajo. Son los estudios, darle todo el énfasis a los estudios, porque ese es mi norte. Puede ser mi belleza, si es que usted está preocupado de cómo se ve, cómo lo ven los demás. Los que no salimos muy favorecidos nos preocupamos de eso. Pero quizás usted sí, alguien aquí. Y eso le toma su vida y ese es su ídolo. Ponga el ídolo que usted tenga. Ese ídolo cambia y toma el lugar que Dios se merece. Entonces, cuando se enfrente la próxima vez a Dios, que debería ser ahora, y vea lo grande que es Dios a través de las cosas hechas, tiene que tomar acción. No puede seguir igual. No debe seguir igual. Porque si sigue igual, va a pasar lo que dice el versículo 21. A pesar de conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y entonces estos últimos 5 minutos tenemos que explicar cómo se soluciona este problema. Porque nos enfrentamos a un problema. Estamos mirando a Dios y nos damos cuenta que cada uno de nosotros debería ser arrasado si es que Dios limpiara la maldad de este mundo. La buena noticia, de hecho, si sigue leyendo Romanos, se va a dar cuenta que todos los primeros capítulos tratan de esto, de mostrar la maldad en el mundo en diferentes esferas. Aquí está recién partiendo con la culpabilidad del hombre que ni siquiera tiene acceso a las escrituras. Pero después va a hablar de los judíos, donde también ellos tenían la escritura misma. Y la conclusión es la misma. Si nosotros nos posicionamos en el siglo XXI, donde tenemos la información en la palma de nuestra mano, la información de lo que usted necesite, la tiene en la palma de su mano, ninguno debería ser ignorante el día de hoy. Es terrible que seamos ignorantes en las verdades bíblicas, teniendo acceso a tanta información. Antiguamente era necesario que viniera alguien sabio a explicarnos las cosas. Hoy día podemos nosotros mismos investigar y darnos cuenta. Cuando nos enfrentamos a Dios y nos damos cuenta que si Él arrasara con la maldad, todos seríamos aniquilados, aparece Cristo. Porque resulta que un día, hace casi 2000 años, Dios envió a su Hijo para morir. Y Cristo fue colgado en una cruz. Y esto es el Evangelio. Esta verdad que no debe ser ocultada, que no tiene que guardar ni esconder a propósito. El hecho de que detengan no es que lo detienen como que no se dan cuenta que lo están deteniendo. Se dan cuenta los hombres que están deteniendo esta verdad. Son conscientes de que lo están haciendo. Cristo vino, fue colgado en un madero,
Y Dios, ¿se acuerdan que dijimos que por qué no soluciona el problema? Dios envió a su Hijo para solucionar el problema. La solución del problema no es arrasar con todos, sino que cargar en el unigénito Hijo de Dios, Cristo crucificado, la ira de Dios. La ira de Dios fue derramada en Cristo. Él pagó. Él cargó sobre su cuerpo esa ira que usted quiere que se manifieste, o que dijimos que pudiéramos querer que se manifieste y que arrase con todo. Él la cargó. Cristo murió. Cristo murió, fue sepultado y con poder de Dios resucitó. Su muerte es una muerte que nos puede ser nuestro sustituto. Yo tengo que morir cuando me veo enfrentado a Dios y a la ira de Dios. Pero no debo morir. Tengo que morir, pero puedo escaparme de que la ira de Dios caiga sobre mí. ¿Cómo me escapo? Aferrándome a la verdad de que Cristo murió en vez de mí. ¿Te has aferrado a esa verdad? ¿Crees que Cristo es tu sustituto, que Él tomó tu lugar? Si es así, entonces tu vida no puede seguir igual. No puede seguir igual. Porque si no significa que sigo siendo necio. Nosotros lo que queremos, o el hombre lo que necesita, es ver a Dios. Y resulta que el Hijo de Dios manifiesta la verdad de Dios. Él es el Verbo. ¿Queremos conocer a Dios? Podemos hacerlo a través de Cristo. Las cosas hechas son solo una parte de cómo Dios se manifiesta. Una parte mucho más profunda de cómo Dios se manifiesta es su Hijo, que Dios nos ha enviado. Que no solamente murió para salvarnos, sino que manifiesta todo el poder de Dios y la deidad de Dios. Y es el ejemplo de cada creyente para que viva su vida como Él la vivió. ¿Cuántas veces habrán escuchado el Evangelio? Si multiplicamos los que somos como 70 en esta sala. Por la edad que tenemos y la cantidad de veces que la hemos escuchado al año, son miles de veces que se ha predicado el Evangelio y que ha llegado a tus oídos. Saca la cuenta cuántas veces lo has escuchado. Y que tu vida, si es que eres creyente, no sigue igual. Porque vamos a desperdiciar nuestra vida. Si ya la hemos desperdiciado para atrás, que no sigamos desperdiciándola. Aprovechémosla. No hay excusa. Si la persona que vive en el África, en el Amazonas o donde sea perdido, que nunca ha escuchado el Evangelio, no tiene excusa, tú y yo menos. Porque hemos sido expuestos al Evangelio claro y simple. Tenemos la Escritura en nuestras manos. Tenemos la forma de estudiarlo en la palma de nuestra mano. No tenemos excusa. Que te enfrentes a Dios la próxima vez que tenga la oportunidad de pensar en esto, que seguramente va a ser después de la 11, cuando volvamos a escuchar acerca de las Escrituras. Que algo haga clic en tu mente, que el Espíritu te remesa y puedas cambiar. Puedas realmente convertirte, cambiar de seguir a los ídolos para seguir a Dios. Eso es la conversión. No es solamente creer, es una conversión. Y por supuesto, necesito creer, pero eso convierte el corazón y cambia la forma de vivir nuestra vida. Que el Señor nos ayude a
apreciar esta oportunidad que tenemos. No es poco, es una gran oportunidad la que tenemos cada vez que escuchamos acerca de las Escrituras. Cada vez que tú abres tu Biblia tienes una gran oportunidad de que la palabra de Dios mueva tu vida. No la dejes pasar porque se va a ir acumulando. Y hay un riesgo de que tu corazón se endurezca. Y después, como se dice, te resbale nomás. Todas estas cosas te entre por un oído y te sale por otro. Que la verdad de Cristo, que murió, que pagó, que cargó la ira de Dios, no sea indiferente en tu vida. Que realmente seas un creyente convertido. Ese es nuestro deseo. Vamos a orar y vamos a dar también gracias por las 11 que nos vamos a servir y continuamos con la reunión. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor. Tú nos has enviado a tu Hijo, tu único, a quien tú amas. Te damos las gracias por su vida en este mundo, por su ejemplo. Pero principalmente te agradecemos que Él entregó su vida para ser nuestro sustituto. Te rogamos que nuestro corazón no esté entenebrecido, que no estemos deteniendo con injusticia la verdad, que la verdad del Evangelio pueda mover nuestra vida. Te rogamos que cada uno de nosotros presentes aquí podamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, que podamos saber y tener la certeza de la salvación de nuestra alma. Te rogamos por tu palabra que hemos leído para que tú la bendigas en nuestros corazones. También te damos gracias por la 11 que las hermanas han preparado. Te agradecemos por esta bendición y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.